Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 25 de la tarde, vamos a continuación a hablar de toponimia, también de accidentes geográficos principales de la Sierra de Guadarrama, de esta Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, y lo hacemos con el director de topónimos.es, con Guillermo Herrero, que ya saben nos acompaña todas las semanas hablando justamente de este tema, de cuestiones relacionadas con la toponimia y también con de dónde provienen los nombres de determinados lugares que seguramente todos hemos pisado en alguna ocasión en nuestras excursiones. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola François, muy buenas y encantado de estar aquí en presencia. Además hoy justamente, que normalmente solemos hablar por videoconferencia, bueno, en esta ocasión te tenemos aquí en el estudio, con lo cual pues mucho mejor, ¿no? Bueno, hoy queremos hablar del término Sierra de Madrid, ¿no? Y el mal uso que a veces hemos utilizado de este término, que es, vamos a decir, bueno, pues tiene alguna situación problemática, ¿no? Con la denominación. Sí, genera controversia. Es verdad que además yo soy segoviano y sé que hay muchos segovianos, lo hablaba con tu compañera Aurora ahora, hay muchos segovianos que le sientan muy mal. Bueno, yo lo intento dejar pasar, pero voy a poner, voy a hablar sobre una voz autorizada como es Paco Cantó, que es el vocal de la Federación Madrileña de Montañismo y del Patronato del Parque Nacional, y en palabras suyas dice que debemos defender la sierra y sus valores, también de un modo semántico. Es decir, no solo tenemos que hablar de los valores culturales, rurales y geográficos que tiene la Sierra de Guadarrama, sino también defender su toponimia, que siempre hablamos mucho en esta sección. Por eso, según su opinión, hablar de la Sierra de Madrid, dice él, que es una desconsideración, es falta de rigor porque su nombre verdadero es Sierra de Guadarrama y Sierra de Madrid es un topónimo inexistente, un topónimo inventado. Así que, bueno, pues según él, la única sierra que existe de verdad como principal sistema montañoso que hay en Madrid es la Sierra de Guadarrama, y sería para él una comparación que hace que a mí me gusta, es como si al tramo del Tajo que pasa por la Comunidad de Madrid, en vez de llamarle Tajo, le llama Río de Madrid. Pues ya no es correcto. Ah, pues mira, no deja de ser una muy buena comparación, ¿no? Una buena similitud, ¿no? Para explicar por qué está mal denominar Sierra de Madrid y lo que deberíamos utilizar es Sierra de Guadarrama. También es cierto que esta parte de la sierra no toda está en Madrid, digamos que tiene una parte, como tú decías, en el otro lado, en la otra comunidad autónoma, en Segovia. Sí, la Sierra de Guadarrama está integrada en el sistema central y se ubica entre las provincias de Ávila, Segovia y Madrid. Entonces sí que es correcto, por supuesto, hablar de la vertiente madrileña, la cara madrileña de la Sierra de Guadarrama o la cara sur, que es íntegramente de Madrid. Que por supuesto, como decimos, cada uno tiene su opinión, lo correcto sabemos que llamarlo Sierra de Guadarrama, pero bueno, por mí, François, te lo digo de verdad, que cada uno lo llame como quiera, tampoco nos vamos a ofender ni a enfadar con nadie, y bueno, es verdad que esto de la Sierra madrileña es algo más moderno. En las últimas 2 o 3 décadas es cuando algunos medios han ido hablando de Sierra de Madrid, pero hay más ejemplos. Si quieres te cuento, por ejemplo, lo que pasa con la Sierra Norte de Madrid. Sí, también, porque también hay muchas veces cuando los medios hemos hablado hace ya un tiempo de Sierra Pobre, hablando de los municipios o la sierra más al norte de la región, pues también se han enfadado con ese adjetivo pobre, ¿no? Porque sí, no es nada pobre. Claro, y precisamente para evitar este topónimo, que es parece como un poquito despectivo, de Sierra Pobre, pues se está utilizando un nuevo topónimo, un neotopónimo, que es el de Sierra Norte de Madrid, para definir esos pueblos que antiguamente se decía como Sierra Pobre, en oposición a lo que sería la Sierra Rica, sin que se enfade nadie, pero era por eso la denominación, por esta otra zona de la sierra que está no solo es que sea más rica, sino que es que está hiperurbanizada. Y bueno, pues de esta última, de la Sierra de Guadarrama, si te parece, podemos repasar alguno de los accidentes geográficos. Bueno, pues vamos a hablar de esos accidentes geográficos, que por cierto me hace mucha gracia el nombre que tiene accidentes, ¿no? Cuando, bueno, pues lo conectamos ese nombre con otras cuestiones. Vamos a hablar, por ejemplo, del Pico de la Maliciosa. He traído unos 3 concretamente y te voy a decir la verdad que he elegido el Pico de la Maliciosa porque es, yo creo que mi accidente geográfico favorito de toda la Sierra de Guadarrama. Fue retratado por Velázquez, este Pico de la Maliciosa, para mí es el más imponente, el más elegante de toda la sierra, y hablando un poquito de su nombre, aparte de leyendas que tiene, de que existía, que hemos hablado alguna vez aquí, una bruja en su alto y una bruja muy mala y de ahí su nombre de la Maliciosa, la realidad es que el Pico de la Maliciosa ya en el siglo XIV aparece con este nombre, es un topónimo muy antiguo, en el libro de la Montería aparece como la Maliciosa. Y esta terminación osa es en la que nos tenemos que fijar, porque la terminación osa se solía utilizar para referirse a las plantas. Es decir, por ejemplo, la Romanosa era una tierra con romanas.
La Tomellosa, una tierra con tomillos, o la Escarabajosa, una tierra con escarabajos o escaramujos. Por lo tanto, hay que interpretar la maliciosa como un derivado de malesosa, es decir, la malezosa, la tierra con maleza. Ese sería el significado de la maliciosa. Ah, pues mira, nunca lo habría dicho yo, ¿no? Que la maliciosa tuviera ese origen, ese origen de esa palabra. Hablemos también del puerto de la Fuenfría. Sí, porque en este caso parece muy claro, ¿no? Que se refiere a una fuente que daba agua muy fría, pero ¿cuál es esa fuente fría? Este manantial parece que es el que es conocido como Fuente de la Reina, y es llamado así la Fuente de la Reina porque allí es donde descansaba el cortejo real cuando iba de camino a veranear a Balsaín. Paraba ahí en esa fuente y por eso se llamaba la Fuente de la Reina, que también se le llamaba Fuente de Matagallegos. Evidentemente esta fuente, este Matagallegos, lo puedo explicar muy rápidamente, no es que se matara a nadie, hay muchos topónimos con el mata, hay alguno que es, por ejemplo, Matamujeres, y de hecho algunos municipios incluso se piensan en quitarlo, que como digo, cada uno lo quiera, pero el origen de ese topónimo, según Pedro Luis Higuero Llorente, es porque suelen estar en unas cuestas, la cuesta de Matagallegos, la fuente de Matagallegos, era porque estaba en zonas de muy difícil acceso, que tanto costaba subir que te mataba, entre comillas, y de ahí lo de Matagallegos se llamaba así por eso. Y pues está muy bien, ¿no? Que hecha la aclaración, ¿no? Porque sí es verdad que si yo hubiera visto esa denominación, Matagallegos, hubiera pensado que habría habido en el pasado alguna escabechina en la que las víctimas hubieran sido gallegos, cuando en realidad no venía por eso, ¿no? Venía por ese también accidente geográfico, ¿no? Esa situación. Justo, de cuesta, o de matamujeres, como te digo, porque iban las mujeres a lo mejor a lavar y justo estaba en una zona y por eso se llamaba así. Bueno, nos comentabas que la Fuenfría tiene que ver con ese fuente o manantial de montaña, ¿no? Con aguas obviamente muy frías. Sí, el topónimo no es un topónimo puesto a la ligera, desde luego, hace referencia a esa gélida realidad que tienen numerosos manantiales que están en la sierra, que es que en invierno no superan los 6 grados ese agua. Y bueno, por cierto, hablando de la Fuenfría, pues hay que decir que era uno de los lugares más transitados hace siglos, porque comunicaba Complutum, esa calzada romana que había, que comunicaba Complutum, o sea, Alcalá de Henares, con Segovia. Bueno, hemos hablado del Pico de la Maliciosa, hemos hablado del puerto de la Fuenfría, también vamos a hablar de la Sierra y puerto de Somosierra. Sí, el origen del nombre de este puerto también ha traído un poquito de controversia. ¿Qué fue primero, el pueblo de Somosierra, el puerto de Somosierra o la sierra de Somosierra? Claro, pues parece ser que indagando, según nos dice Pedro Luis Higuero Llorente, el origen del nombre está en el puerto. Luego dio nombre al pueblo y a la sierra también, pero el origen del nombre está en el puerto. Y he elegido este topónimo, perdóname François, porque me parece muy curioso por su etimología. ¿Por? Porque Somosierra quiere decir sumum sierra, y sumum es una palabra que a todos nos sonará, significa la parte elevada de algo, que ha dado lugar a otros topónimos como Sonsoto en Segovia, Sumum Soto, lo más alto del Soto, o por ejemplo en Somosaguas. Somosaguas viene de las somas o las lomas de agua, la parte más alta. Y muchos oyentes seguro que han escuchado eso de esto es el sumum de algo, este es el sumum de la elegancia, es decir, es el máximo grado que recibe un adjetivo, es el sumum, lo más alto de la elegancia. Por lo tanto, Somosierra es el somo, es decir, es la parte más elevada del camino que atraviesa la sierra. Pero tenía otro nombre también. Esto de Somosierra, vamos a decir también que es un topónimo más moderno. No es moderno, pero quizá tiene 200 o 300 años, pero antiguamente hay escritos en el que se conocía este puerto como Puerto de San Andrés. Y esto era así porque había una antigua aldea muy cerca de allí, muy cerca de Santo Tomé del Puerto, a solo 2 kilómetros al sur de Villarejo, que se llamaba la aldea de San Andrés del Puerto, que hoy ya está desaparecida, pero Somosierra también se llamaba el Puerto de San Andrés. Hay que ver la cantidad de cosas que aprendemos con Guillermo Herrero, ya saben que es el responsable de topónimos.es, acerca de, bueno, pues como hoy, de dónde surgen los nombres de determinados sitios donde hemos estado en excursiones, en visitas culturales, y que también nos cuentan, bueno, pues de dónde vienen las palabras, ¿no? Que confluyen muchos aspectos diferentes, como puedan ser pues la definición que querían darles en el pasado a una zona que estuviera en cuesta, cercana a una fuente, que estuviera fría, etcétera, etcétera. Guillermo Herrero, muchas gracias por ilustrarnos y por comentarnos todas estas cuestiones que tanto nos interesan. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima.